Buenas noches, estamos en una transmisión más de Neurotraining Science Sports. Hace unas horas nos pudimos conectar para poder hacer entrega de las becas que nuestros amigos de GMS Innova Sport nos otorgaron para poder participar en el curso de psicología y coaching en el deporte. El día de hoy, como ya se tiene agendado, tenemos una charla con Julián Bertazo Tobar, el cual es el autor del libro La periodización táctica es. Yo personalmente soy un ferviente admirador y creyente de la metodología. La forma en la que está redactado dicho libro me parece que es de la forma más digerible y entendible para poder asimilar todos y cada uno de los conceptos que hay en la periodización táctica. Y bueno, el día de hoy, por situaciones no previstas, no planificadas, de manera imprevista, no podrá estar con nosotros, como en cada una de las charlas, el profesor Junior Yáñez, al cual le deseamos que se encuentre muy bien y que tenga éxito en los proyectos por los cuales no puede estar el día de hoy. En vez del profe Junior Yáñez, ¿verdad? Siempre es importante tener a alguien más en la conducción para el intercambio de puntos de vista. Y en este caso nos acompaña desde Colombia, desde Neiva, Colombia, John Alexander Hernández. Hola John, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tienes el micro apagado, John. Vale, gracias, profe. Profe, muchas gracias por su invitación. Les habla John Alexander Hernández, licenciado en Educación Física, entrenador de fútbol de nuestro club de fútbol Linaje Real aquí en Neiva, Colombia. Muchas gracias por su invitación, profe, y esperamos que sea un tiempo que podamos compartir de la mejor manera y hablando de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Perfecto. Bueno, a ver, John, quiero que me platiques un poquito de qué es la periodización táctica, qué se entiende por la periodización táctica en Colombia. Profe, periodización táctica se ha venido hablando a raíz del trabajo que ha venido haciendo el Club de Fútbol Dragon Force allí en Bogotá, que se hizo un convenio entre un club bogotano y el Club de Fútbol Porto FC de allí de Portugal. A partir del 2014 se ha venido compartiendo un poco sobre esta metodología en Colombia. Es muy nueva en nuestro país. A nivel de fútbol profesional, el profe Juan Carlos Osorio con Atlético Nacional ha venido trabajando también con esta periodización táctica que es muy novedosa, que rompe muchos esquemas tradicionales que se han visto en el fútbol de formación. Y bueno, profe, estamos desde nuestro país y desde el conocimiento día tras día poder aprender más de esta metodología y de cierta manera pues poderla implementar con nuestros chicos. Perfecto, pues bueno, sin dar más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es Julián Bertazo Tobar, brasileño, y que ha tenido una grandísima trayectoria en cuanto a la formación y adquisición de conocimientos en esta metodología que es la periodización táctica. Bienvenido, profe Julián, buenas noches en Brasil. Buenas noches, buenas tardes para ustedes, ¿no? Para mí es un gusto muy grande estar ahí hablando con usted, Eduardo, con vos, John, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Siempre nos encanta estar hablando sobre fútbol, sobre entrenamiento y intercambiando ideas, que eso es lo que nos hace cada vez más grandes y más inteligentes, ¿no? Yo creo mucho en esto. Perfecto, pues vamos a meternos de lleno para poder aprovechar al máximo todo su bagaje de conocimientos y de experiencias. Quisiera empezar por charlar a qué se dedica Julián Tobar hoy en día en el fútbol. ¿Cómo se vincula Julián Tobar hoy en día con el fútbol? Yo estoy como entrenador de Figueirense, ¿no? En la formación. Fútbol base, pero ahora nos tocó este parón, ¿no? Forzado por el coronavirus. Así que estamos desde marzo ahí sin trabajar directamente con los chicos y directamente en la cancha. Antes de irme a Figueirense, yo empecé en el fútbol más o menos hace 10, 11 años. Nunca tuve el sueño de
Esto es un poco raro, ¿no? Para un tipo de Brasil, pero siempre quise ser entrenador. No me preguntes por qué, porque nunca supe explicar. Nadie de mi familia es vinculada al fútbol y siempre tuve este deseo. Y en aquella época se necesitaba hacer la educación física, ¿no? Para ser entrenador y eso es lo que tuve que hacer. Y desde que estuve estudiando en Brasil, tuve también una experiencia en Oporto, ¿no? En la Facultad de Deporte de Oporto. Y siempre tuve la preocupación de estar ahí trabajando y bueno, ya estoy ahí a 10 años trabajando. Tuve la suerte de trabajar ya con todas las edades de fútbol base. Tuve la experiencia también en trabajar con el fútbol profesional en Brasil y también en Portugal. Y bueno, estoy ahora en Paranaense. Mi último club fue el Atlético Paranaense. Y bueno, es un poco eso. Ok, bien. Para continuar, ¿en qué momento se vincula de lleno, se borda en todas, se desborda en toda su atención, en todo su tiempo en relación a la periodización táctica? Bueno, yo cuando empecé en el fútbol, yo no sabía mucha cosa de fútbol. Yo, desafortunadamente, en mi facultad, yo tuve las enseñanzas que creo que la gran parte de la gente tenía y quizás aún tiene, ¿no? Para el fútbol, traer aquellas metodologías más de deportes individuales, ¿no? Adaptadas al fútbol, muchas cosas relacionadas al aspecto físico en la universidad, ¿no? Una mentalidad muy mecanicista, ¿no? Muy científica. Y yo empecé a estudiar eso porque era lo que me tocaba, y empecé a trabajar, como te dije, y pasados un año y medio, 2, yo reflexionaba conmigo y sentía que lo que yo sabía de fútbol era lo mismo que sabía anteriormente antes de estudiar, es decir, nada, sabía como un aficionado, un hincha, y tenía mucha necesidad de saber más, ¿no? Aquel conocimiento que estaban presentándome, no, para mí, no me tocaba. Y tuve una oportunidad cuando yo trabajaba en la escuela de gremio, de gremio de Porto Alegre, ¿no? Fue allá que estudié en Porto Alegre. Tuve una oportunidad de ser entrenador de una selección de la escuela, ¿no? Y bueno, eso, empecé a tener más preocupaciones por estar al frente de un equipo. Y bien en esta altura, yo, porque estaba muy influenciado por esta lógica más física, y soy un curioso por naturaleza, me inscribí a hacer un curso de preparación física en Brasil. Y en este curso, esto fue en 2008, todos los ponentes hablaban mal de José Mourinho, todos. Y yo no conocía muy bien a Mourinho, sabía que estaba haciendo un trabajo muy bueno en el Chelsea, sabía que ganó la Champions League con el Oporto y todos estaban hablando muy mal. Y entonces yo empecé a hacer unos apuntes y bien, en esta época que fui apuntado para ser entrenador, un otro tipo que también era entrenador de otro equipo, vino y me dijo que estaba leyendo un libro que era muy bueno, que yo tenía que leerlo, y le pregunté qué libro era, y era el Mourinho, ¿por qué tantas victorias? ¿No? Y fue ahí mi primer contacto con la periodización táctica. Empecé a leer y pareció que muchas de las cosas que yo quería saber me fueron siendo contestadas. Yo mucho sentido en lo que se decía en aquel libro para el fútbol, ¿no? Y empecé a querer saber cada vez más sobre este tema. Y tuve la suerte de conocer a un portugués que vino de Oporto para estudiar en mi universidad, ¿no? Y era de fútbol y sabía de periodización táctica, y ahí empezó a enseñarme, indicar más literatura. Y yo, en mi primera experiencia como entrenador, ya fui caminando dentro de esta forma de pensar, ¿no? Claro que en un primer momento de una manera muy superficial, pero ya identificado. Y desde entonces yo intento
estudiar cada vez más, reflexionar sobre lo que yo hago, ¿no? Que es muy importante, y construir mi conocimiento con la literatura y fundamentalmente con la práctica, ¿no? Y entonces Excelente. fue así que descubrí la periodización táctica. Bien, bien. Yo creo que así como empezó la relación de Julián Tobar con la periodización táctica, yo creo que ha sido la forma en la que nos hemos acercado muchas personas a esta metodología, ¿no? Ocupando la periodización táctica se difundió de manera internacional, abrazado a la bandera de José Mourinho, ¿no? Que fue como que el impulsor de la metodología, más no quiere decir que él sea el que la diseñó, el que la creó, el que la estructuró, simplemente es un impulsor y un aplicador de esta metodología. Bien, a ver, John, vamos a empezar a charlar un poquito. ¿Qué comentarios de lo que ha platicado hasta ahorita Julián, qué comentarios podemos o has tenido o puedes generar o algún cuestionamiento, John? No, profe, interesante. Y lo que usted acaba de mencionar, profe Eduardo, está muy relacionado, incluso me incluyo allí. También tuve la oportunidad de venir a escuchar un poco sobre periodización táctica, un poco más acá, ¿no? Yo soy graduado de la Universidad Surcolombiana aquí en Neiva en el año 2010 y me empecé a incursionar en el tema del fútbol a partir del 2012 en un técnico profesional en fútbol aquí en Neiva en una universidad. Allí con el profesor Néstor Otero, dirigente, entrenador del fútbol profesional colombiano. En ese momento estaba dirigiendo el Atlético Huila aquí en nuestro país, de nuestra ciudad. A él le escuché junto a su asistente técnico y junto a su preparador físico hablar sobre periodización táctica, y era romper esquemas de lo que se escuchaba de cómo el preparador físico se encargaba solamente del trabajo físico, cómo el entrenador y su asistente se encargaban de lo táctico, de lo estratégico, y cada uno como desde su lado, y cómo la periodización táctica, a partir de lo que menciona ahora el profe, a partir de cómo desde la táctica arrastra todo lo demás, arrastra lo técnico, lo estratégico, lo psicológico. Me causó mucha impresión y ahí fue donde empecé a incursionar, empezar a hacer contactos con profes de otros países, a empezar a escuchar. Se dio mucho el tema de los intercambios de libros deportivos y pude hacerme algunos libros, entre esos, que es la periodización táctica de Xavi Tamarit, que fue cuando la empecé a leer. Sinceramente, la primera vez que lo leí, poco entendí, pero dije, bueno, vamos a ver, esto me sorprende cómo se ve, y me agrada mucho ver los equipos del profe Mourinho, entonces dije, bueno, voy por acá. En el 2015 tuve la oportunidad de conocer el proceso de Dragon Force aquí en Bogotá y conocí a Jorge Maciel en esa conferencia, a Xavi Tamarit, Carlos Campos y José Conceizao, que eran los que estaban liderando el proceso de Porto ahí en Bogotá, y fue espectacular, y a partir de ahí me enamoré de la periodización táctica. Tomo unas palabras de Xavi Tamarit en esa exposición, que él decía, tratar de hablar de periodización táctica en 1 hora, en 2 horas o en un día sería casi que imposible, porque es extremadamente complejo, y a él le llevaba, en ese momento le había llevado 9 años, 7 años creo, a practicar esta metodología, implementarla con el profe Pellegrino, y no es fácil, pero cuando empieza uno a incursionar en ella es encantadora. Para mí personalmente me parece espectacular. Perfecto, perfecto. Algo que a mí me sorprendió muchísimo es que en la parte posterior del libro, que es la periodización táctica, se menciona, la obra contó con la revisión y aprobación del propio Víctor Frade. ¿Qué podemos hablar de esto, profe Julián? Porque esto es, o sea, si de por sí la redacción del libro está muy bien y está entendible y digerible, esto es un valor agregado, es un plus, ¿no? Porque no nomás hablamos de alguien, de una persona que entiende y que ya domina los conceptos de la periodización táctica, sino que lo desarrolló y lo estructuró desde el mismo creador, o sea, desde el mismo creador, pero con las palabras de un latino, con una facilidad de escritura y de expresarlo, y para poderlo entender de una manera más sencilla, ¿no? Más digerible. ¿Qué podemos hablar de esto? Claro, cuando yo tuve
el deseo de escribir, ¿no? Un libro sobre periodización táctica. Yo aún estaba en la facultad y tuve el deseo de hacer mi monografía, mi tesis, ¿no? Y adaptarla para un libro, ¿no? Y obviamente en aquella altura nadie en la facultad comentarme cómo requieren los cánones científicos. Y tuve la suerte que Jorge Maciel, logré con mi orientador de Brasil una orientación de Jorge Maciel desde Portugal. Él me ha ayudado a escribir la monografía, ¿no? Que yo siempre tuve la preocupación, y eso pasa mucho acá, creo que también en México, Colombia y todos los lados, ¿no? Que a veces nosotros tenemos un mal hábito, que es leer algo superficialmente. Y cuando digo superficialmente, leer un libro, leer 2 libros, y hablando como si supiéramos de todo, ¿no? E incluso escribir, incluso hacer ponencias, y eso contribuye para la desinformación, ¿no? Más que la información, a veces contribuye para la desinformación. Y viendo eso, yo sentí una necesidad mía de gratitud por la gente que me ayudó, porque muchas de las cosas que me serví para construir mi conocimiento fue a través de libros, de obras de portugueses. Entonces yo quería poner estos conocimientos en el papel para ayudar a otras personas, ¿no? Y mi principal preocupación era que lo que iba a salir en un libro, pero táctica, estuviera plenamente firmado y de acuerdo con el profesor Vítor Frade, que creó la metodología, piensa, ¿no? Porque quería traer lo que es periodización táctica, de hecho, ¿no? Tal y cual, no la periodización táctica de Eduardo, John, no, la de Vítor Frade. Y entonces yo sometí el libro para el profesor, porque ya le conocía, hice una amistad con él cuando vivía en Oporto, y Jorge Maciel fue este intercambio entre yo y el profesor, ¿no? En este proceso. Y entonces yo enviaba el libro, él leía, corregía, sugería cosas para arreglar, para añadir, y yo iba haciendo y iba dándole el libro otra vez, y en este proceso tardó 3 años, ¿no? 3 años para que estuviera tal y cual Vítor Frade quería. Y era una cosa que siempre decía a Mauro, que es el escritor de este libro que tenés en manos, que es: el libro solo va a salir cuando el profesor diga que está ok, que está listo, tal y cual él piensa eso. Y eso tardó más de 3 años, ¿no? Este proceso. Y entonces, eso tiene esa pluma, por eso tiene ese sello. Hay un sello ahí, ¿no? En la tapa, en la portada, que es un sello de autenticidad, de que lo que está en este libro corresponde a la realidad. Así es, viene Periodización Táctica by Vítor Frade, exactamente. Algo que me sorprendió, y que hay un comentario de la audiencia, te lo voy a poner en pantalla, profe. Dice: saludos desde Chile. Consulta, ¿sabes si en Chile llegará el libro en español? Cuando yo tuve la oportunidad de contactar a Julián, él me decía: ¿a poco ya está en México, no? El libro. Yo no sabía que estaba en México. Entonces, pues, yo lo conseguí a través de un distribuidor que se llama en México, pues le voy a hacer el comercial, ni modo, Futbología, así se llama, la distribuidora Futbología, y lo adquirió a través de Libros Fútbol. Y esta empresa pues lo tiene en distintos idiomas. Y pues bueno, la verdad es de que está muy bueno. Yo lo tengo subrayado por todos lados, lo tengo, voy haciendo anotaciones ahí a un lado, porque pues es mi material de apoyo cuando de entrenamiento se habla, ¿no? Claro. Vamos a ir profundizando un poquito más. A ver, vamos a empezarnos a meter. Si alguien que se dedica al fútbol formativo, que entrena con niños en la calle, en el barrio, en la colonia, a nivel amateur, ¿no? De manera informal, pero que está entrenando con niños y dice: quiero ocupar la periodización táctica, pero no sé por dónde empezar. No sé porque al fin y al cabo en la periodización táctica te habla que debo entrenar los lunes, que debo entrenar martes así, miércoles así, pero yo solamente entreno 2 o 3 días a la semana
pero yo quiero ocupar los principios de la periodización táctica. ¿Por dónde empezamos? Claro, una cosa importante que dijiste en tu ejemplo, ¿no? Que hay también este pensamiento, ¿no? Ah, eso hago lunes, esto hago martes, esto hago el miércoles. La realidad es que no es bien así. ¿Qué quiero decir, no? En este miércoles, martes, este es un ejemplo, por ejemplo, de un partido domingo a domingo, ¿no? Es el morfociclo patrón, ¿no? Que es la semana de entrenamiento con base en juegos separados por 7 días. Y ahí, por ejemplo, domingo a domingo, entonces miércoles va a ser más o menos así, el martes va a ser más o menos así. Y lo importante es que nosotros entendamos la lógica que está por detrás de esta manera de pensar y de operacionalizar el entrenamiento, ¿no? Porque a partir del entendimiento de la lógica, nosotros tenemos la capacidad de adaptarla a cualquier realidad y saber manejar muy bien el contexto. Porque a veces, si yo sé la lógica que está por detrás de eso, yo puedo adaptar y entrenar de una manera óptima si tengo partidos de 6 en 6 días, si tengo partidos de 3 en 3 días, si entreno 2 veces por semana, si entreno 3 veces por semana. Lógicamente que la periodización táctica fue pensada para el fútbol profesional, ¿no? Porque el profesor Vítor Frade sentía que lo que estaba delante de él en términos de metodologías no atendía lo que él sentía que el fútbol debería tener y debería ser, porque es un fenómeno complejo, ¿no? Y entonces empezó a desarrollar esta forma de pensar el entrenamiento hace más de 40 años. Pero lógicamente que es plenamente adaptable a la formación, ¿no? Plenamente. Claro que hay que tener en cuenta que los niños tienen su desarrollo físico, mental, no está completo, ¿no? Hasta cierta edad. Entonces, esto también va a impactar, ¿no? Porque el morfociclo patrón tiene muchas preocupaciones con los procesos de recuperación, ¿no? Claro que también tenemos que tener, pero es muy distinto las preocupaciones con el proceso de desempeño y recuperación de profesionales con niños de 12 años. No tiene nada que ver, ¿no? Porque su desarrollo es completamente distinto y las preocupaciones son otras. Pero sí que es plenamente adaptable a todas las edades. Ok. John, allá en Colombia, con este proyecto de Dragon Force y de la gente que tú conoces que trabaja esta metodología, ¿cómo has visto que empiezan a querer trabajar lo que es la periodización táctica, o consideras tú que es una adaptación de la periodización táctica? Porque como metodología ya establecida, si no respetas los procesos metodológicos muy particulares y muy precisos de la metodología, entonces es otra cosa menos periodización táctica, porque la periodización táctica te habla ya de ciertos lineamientos, ciertos procesos, ¿no? ¿Cómo se aplica en Colombia, John? Profe, Xavi Tamari mencionaba en esta ocasión, que lo podía escuchar, que si pensábamos que algo le hacía falta a la periodización táctica, ya eso ya no era periodización táctica. Si algo que pensábamos que le hacía falta a los trabajos de coordinación, tal vez en categorías de base, ya eso no era periodización táctica. Entonces, desde esa perspectiva y teniendo en cuenta el jugar, que es la esencia de la formación, que es lo que le permite a los chicos experimentar, aprender, se ven procesos discontinuos, profe, y la cultura nuestra, desafortunadamente, lo puedo decir de manera abierta, es muy maleable y en algunas ocasiones se permite llevar por lo que en cierto momento es la moda, sí, por lo que en cierto momento está impactando. Hubo un momento en que el Barcelona de Pep Guardiola impactaba tanto, entonces todos querían trabajar como Pep Guardiola y todos querían fijarse en lo que él hacía. Y lo mismo ha venido pasando con la periodización táctica. ¿Sí? Hay un espacio de formación que es el que le venía comentando, al cual asistí, y es un tiempo en el cual la periodización táctica empieza a hablarse
más de frente, no tanto como lo que usted puede leer, sino lo que puede vivenciar a partir de un intercambio bidireccional con el exponente y esos conocimientos empiezan a dirigirse pues a los sectores, los diferentes sectores de nuestro país. No es, no es muy fuerte. En el tema de formación no es muy fuerte. Hay un pensamiento que la periodización táctica solamente funciona en Europa, porque es en Europa culturalmente que los niños son diferentes, que los niños no sufren de, digámoslo así, escasez económica que sufren nuestros chicos en algunas ocasiones, dificultades en el tema de la nutrición, dificultades en el tema de contextos, el tema de que muchas veces papá y mamá no están pendientes de los chicos y es más bien las redes sociales, los aparatos tecnológicos los que están formando día a día a los chicos. Entonces, en cierto momento hubo cierto rechazo, profe, hubo cierto rechazo por lo que puede producir un cambio, por lo que se puede producir un cambio en lo que ya se venía haciendo, incluso con un gran amigo y compañero de batallas en este tema del fútbol, Jorge Charri, que sé que nos está escuchando. Tuvimos la oportunidad de estar en esa capacitación y cuando llegamos a nuestra ciudad a querer empezar a implementar esos conceptos que habíamos tomado, fuimos mal vistos incluso por entrenadores, incluso con entrenadores que nos decían no podemos pretender utilizar o llevar a la práctica lo que hacen en Europa, porque las culturas son diferentes, los contextos son diferentes. En Europa un niño tiene profesor de educación física en primaria que le hace trabajo de patrones básicos de locomoción, de manipulación, de equilibrio, y todo esto que tiene que ver con la formación de la educación física en la escuela, pero en nuestro país no. Y de cierta manera tenían razón, ¿no? En algunos aspectos en esto que mencionaba, pero bueno, considero que la periodización táctica hace mucho énfasis y se habla mucho del tema de la contextualización y eso tiene que ser de lo que mencionaba ahorita el profe Julián, de la adaptabilidad que debe tener la metodología en cada uno de los contextos. Ok, yo coincido, profe Julián, con yo porque normalmente cuando tú llegas a un entorno sociocultural distinto al donde tú has desarrollado y propones una cierta forma de trabajo, en este caso en el fútbol, y si nunca se había escuchado y si nadie la había puesto en práctica, pues entonces te tildan de loco, ¿no? Te etiquetan de loco, te estigmatizan como o loco o ignorante, ¿no? O sea, o no sabes nada de fútbol o eres totalmente loco. ¿Cómo fue el desenvolvimiento, el desarrollo, la evolución, la progresión de Julián en esto de la periodización táctica, de abrazarse a la bandera de la periodización táctica, de con estos libros de la periodización táctica volverse un impulsor de la metodología? ¿Cómo ha sido ese proceso? Primero, yo creo que es importante aclarar, es que yo sinceramente no creo que la periodización táctica es la mejor metodología del mundo, porque yo no creo que hay algo mejor o peor, no creo. Hay muchos caminos para obtener éxito y performance en el fútbol, ¿no? Te doy un ejemplo. Nosotros hablamos muchísimo a Pep Guardiola, no trabaja según la periodización táctica, es decir, esto no es un santo graal ni una fórmula mágica que nos va a garantizar nada, y tampoco quien está en ella, quien se identifica más con ella, está cierto o está actualizado, y quien no se identifica está desactualizado o equivocado, no tiene nada que ver. Yo no creo en eso, sinceramente no lo creo. Ahora, lo que creo es que para mí es la forma de entrenar que yo conozco, que yo tuve contacto, que es la más coherente con el fenómeno, porque para el fútbol, es una metodología exclusiva para el fútbol, se basa la lógica del juego de fútbol, ¿no? Tiene una serie de soportes teóricos, científicos, quizás no tan conocidos, otros sí, otros son iguales a los más conocidos, pero
está muy bien soportada, muy bien teorizada por muchas áreas del conocimiento. Entonces es una metodología que para mí hace sentido, pero lejos de mí, y eso me dijo el profesor Vitor Frade y le doy total razón. Un día me dijo, mira, eso no es una religión, eso no es una iglesia, y tampoco yo soy el cura que quiero catequizar a la gente, no se trata de eso. Entonces esta es una aclaración muy importante porque cada uno elige lo que quiere hacer, y si tiene lógica para cada uno, que lo haga y bien, y vamos, ¿no? Eso no tiene mal ninguno. Yo en mis procesos acá nunca tuve problemas, primero porque es una metodología que se hace jugando, ¿no? Siempre tiene balón, el jugador siente, y también es distinto, no es distinto entrenar jugadores de formación que jugadores profesionales, porque como dijeron ustedes, las creencias, la cultura, el contexto es muy importante. Jugadores que son más jóvenes, yo suelo decir que son como hojas en blanco, ¿no? No tienen mucho background, no tienen muchas ideas muchas preferencias de cómo quieren entrenar y mucho bagaje, ¿no? En el mundo del fútbol, y están más susceptibles a aceptar nuevas ideas, ¿no? Normalmente lo aceptan muy bien, porque están todos los días jugando, ven sentido en lo que hacen, porque hacen esto por esto, ¿no? No es algo general, están totalmente entrenados bajo la de la idea de juego del equipo, ¿no? Bajo los referenciales colectivos del equipo. Entonces el jugador normalmente suele gustar porque siempre está jugando, ve que las cosas tienen sentido para el equipo y para su propio juego, ¿no? Él ve que él está evolucionando, siente que las cosas están haciendo, porque la periodización táctica, en mi modo de ver, está muy, muy bien envasada y es muy completa, porque al mismo tiempo que tiene la preocupación de mejorar la parte colectiva, ¿no? Del equipo, los referenciales colectivos, sabe que un equipo es hecho por jugadores, entonces hay que la preocupación de trabajar el jugador individualmente a todos los niveles, no solamente técnico, pero físico incluso, psicológico y todo eso, es una preocupación muy grande. Entonces estás permanentemente tratando de mejorar el individuo y el equipo simultáneamente, sabiendo que el equipo es condicionado por los jugadores y a la vez también condiciona a los jugadores. Entonces, es una metodología que gestiona muy bien lo que es el fútbol, lo que es el juego de fútbol, ¿no? Tiene que trabajar bajo los referenciales colectivos, ¿no? La idea de juego, eso es la táctica, ¿no? Por eso, periodización táctica. Normalmente la táctica es conocida de otra manera, ¿no? En el mundo del fútbol. Fue un término que Vitor Frade hizo para provocar, para picar, ¿no? A la gente. Pero para la periodización táctica, la táctica está relacionada con la forma de jugar del equipo, ¿no? Que las interacciones de los jugadores tengan una intención previa. Es decir, por ejemplo, nosotros vemos a Liverpool jugar, ¿no? Y cuando pierde el balón ya presionan muy rápido. Nosotros vemos que es una presión colectiva, es decir, ellos presionan porque hay una intención previa a la pérdida. Entonces, pierden el balón y ya presionan. Unos presionan más cerca, otros cierran espacios, otros quedan pendientes de la profundidad, qué sé yo. Pero todos piensan bajo una misma idea ante una situación, ¿no? Entonces, y por ejemplo, tomando esta acción de la presión como un ejemplo, imagínate un jugador a Henderson ahora, ¿no? Que fue el mejor jugador de la Premier, que su equipo pierde el balón, él va con un sprint y roba el balón, le quita el balón con una barrida o un tackle, qué sé yo, y luego la pasa para Salah. No podemos decir que esta acción fue solamente física, ¿no?
pese a que hubo un sprint, hubo un tackle, hubo una acción siguiente y ya él se movió para dar una nueva línea de pase, por ejemplo. Nosotros no podemos decir que eso fue una acción exclusivamente técnica, pese a que hubo el gesto del tackle, el gesto del pase, ¿no? No podemos decir tampoco que es una acción puramente psicológica, que tuvo la idea porque sintió que eso era benéfico para el equipo y puso las pilas y fue y quitó el balón. No podemos decir que es solamente eso, porque todo está pasando conjuntamente, todo se pasa al mismo tiempo. Pero estas dimensiones del desempeño, la técnica, la dimensión física, la dimensión psicológica, ellas ocurren o deben manifestarse bajo una intención que es anterior a la acción, ¿no? Eso es la táctica. Por eso periodización táctica. Y periodización, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a lograr transmitir y adquirir nuestra idea de la noche para el día, ¿no? Entonces hay una necesidad de distribuir a lo largo del tiempo esta aplicación. Entonces, es la periodización de la idea de juego, ¿no? Y la idea para manifestarse necesita de todas las componentes, y eso para mí es fundamental, ¿no? Que la técnica sea una técnica aplicada al juego, no sea algo al vacío, ¿no? Algo isolado, porque nosotros en el fútbol muchas veces, sobre todo cuando pensamos en fútbol de formación, y eso es muy cierto también, ¿no? El jugador tiene que saber ejecutar muy bien, y eso yo estoy 100% de acuerdo, pero no podemos olvidar que la acción, que la ejecución es una parte del juego, porque yo suelo decir que hay el qué, el cómo y el cuándo. La ejecución sería el cómo, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer hay que tomar una decisión, ¿no? Hay que leer el contexto, hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que saber leer el juego, entender el juego, que es fundamental para aplicar la técnica, ¿no? Entonces, yo creo que la periodización táctica, por la manera que está estructurada, logra atender muchas de las cosas del fútbol. Y eso estoy hablando solamente de una parte. Como dijo yo y vos también, Eduardo, es muy difícil que hablemos de periodización táctica en una hora y media. Se nos va a escapar muchas cosas y capaz que estamos hablando de una cosa y vamos a volver a otra y luego vamos a la otra, porque esto también es muy complejo, ¿no? Pero yo creo que la metodología está muy bien envasada, muy bien. Perfecto, pues yo quiero, antes, bueno, vamos a considerar un poquito a la gente que nos está escuchando. Tenemos gente de Bolivia, saludos, Edwin Montaño. Tenemos gente de Venezuela, Nelson Uzcategui de Mérida, Venezuela. Tenemos gente de Chile, Francisco Andrés Cornejo, Natalia Rivas de México. Y hay dos preguntas que quieren hacerle a Julián, que las voy a mostrar en pantalla para que también la gente participe. Y si tienen dudas, comentarios, pues también los pueden poner y se van a poner al aire, ¿no? Iván Cortés dice, ¿qué es lo más adecuado cuando se entrena de 2 a 4 veces por semana más partido, tomando en cuenta a edades de 6 a 15 años? Dale. Primero que 6 a 15 años hay muchas diferencias, ¿no? No tiene nada que ver 6 años con 15, ¿no? Entonces, hay particularidades, ¿no? Para cada edad. Yo pienso que niños de 6, 7, 8 años tienen que jugar sin tener muchas preocupaciones, ¿no? Por eso solíamos formar muy bien y sin entrenador, que quiero decir el fútbol calle, ¿no? El fútbol de calle daba muchas herramientas al jugador cuando el jugador iba a un escenario, a un club que tenía una organización de entrenamiento, es decir, él tenía un background, una serie de competencias que adquirió jugando en la calle, y eso todos nosotros sudamericanos, menos que Europa, claro, porque acá sigue teniendo fútbol calle, pero nosotros sabemos que eso disminuyó mucho, ¿no? Y eso es muy perjudicial para el fútbol, porque el fútbol calle es un contexto
de juego en que ellos hacen las reglas y ellos juegan a voluntad, juegan con diferentes edades, ¿no? Ellos hacen el juego y juegan sin parar. Entonces, yo creo que en terrenos, ¿no? Muchas veces distintos, y eso creo que da una riqueza muy grande para el jugador, el niño, ¿no? Como el fútbol sala también lo da. El fútbol sala para mí es una herramienta buenísima para desarrollar en estas edades muy tempranas, ¿no? Porque son pocos jugadores, hay mucho contacto con el balón, el centro del juego siempre está pasando, ¿no? Entonces yo creo que 7, 8 años no tenemos que pensar mucho en este aspecto más ideológico, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer con los niños es dejarles jugar lo máximo posible, porque el juego es muy importante para el desarrollo, ¿no? Para mí. Después 13, 14, 15 años, lógico que yo pienso que la periodización es muy buena, es una metodología más que va a ayudar a desarrollar los jugadores. Pero yo pienso que hay que tener en cuenta, te doy un ejemplo de, por ejemplo, niños de 13, 14 años. La periodización táctica, como le dije, tiene mucha preocupación con la recuperación. Nosotros sabemos que para un equipo, como en todo, ¿no? Para que el equipo pueda jugar otra vez, tras un esfuerzo de máxima exigencia, solo 4 días después, ¿no? Pero los niños de 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, ellos no tienen la maturación, la madurez, no tienen el desarrollo físico como un adulto. Es decir, ellos recuperan más rápido. Entonces, ¿por qué vamos a hacer tal y cual, no? Tener las mismas preocupaciones que un equipo profesional con los niños. No tiene lógica. Entonces, por eso dije que lo importante es comprender la lógica y saber el contexto, que es un niño de 12 años, un niño de 6 años, que es un joven de 17, qué demandas tiene, para saber manejar mejor los contextos, ¿no? Entonces, es un poco difícil estar acá diciendo, hace eso, hace aquello, porque cada realidad es específica, ¿no? Así es, así es. Vamos a mandar el otro comentario que tenemos desde Chile. Francisco Andrés Cornejo lanza 2 comentarios y comenta: ¿Ha podido, bajo su modelo de juego, interpretar de buena manera la periodización táctica a sus equipos? Gracias, Francisco, por el modelo de juego. Yo estaba escuchando esto al segundo entrenador de Shakhtar Donetsk y dijo una cosa muy buena. Todos los entrenadores tienen de juego, pero modelo de juego solo cuando está en un club. Entonces, mis ideas, y claro, que las adapto al club y bueno, ahí, pero la idea de juego es un elemento, es un elemento básico, primario de contacto, porque ella está totalmente involucrada a lo que va a ser la idea de juego, ¿no? Entonces, es condición primaria para estar en esta metodología. Yo, afortunadamente, logré estar muy bien dentro de la metodología en distintos contextos, con distintos jugadores, y ahí aprovecho para hablar un poco de lo que John dijo sobre la periodización táctica en Colombia. Acá en Brasil, y también ya escuché eso, ¿no? No podés hacer eso porque no tenemos estructura en el club. No podemos entrenar bajo la periodización táctica, los jugadores son malos. Es decir, asocian una forma de entrenar con una forma de jugar, no tiene nada que ver. Incluso yo pienso que la periodización táctica es mejor que hay para los malos jugadores, porque les protege de una manera y les potencializa de una manera increíble. Entonces, sí, afortunadamente fue éxito. Ok, vamos a continuar, doy 2 comentarios más y le damos la palabra a John para que también pueda participar. Dice, ¿ha podido estudiar el método estructurado o por el idioma y su idea tenía claro trabajar la periodización táctica? Bueno, Francisco, como yo dije más temprano acá, ¿no? Ya en el inicio de mi
carrera yo fui influenciado por periodización táctica. Yo conozco, no sé si es hablando del microciclo estructurado de Paco Cerulo, no sé si estoy equivocado, pero yo no, la verdad es que no tengo confianza, no estoy cómodo para hablar de otras porque no las conozco con profundidad, ¿no? Mi expertise es más en la periodización táctica, entonces estuve más en ella. Ok, y vamos a mostrar el comentario de Pinchiños Sánchez. Dice, hay niños que hay que formarlos y otros corregirlos, como dice el profe, el niño de la calle es más espontáneo y el niño de casa es más tímido. Ahí no sé si la definición del niño que no está tanto en la calle, no sé si la definición sea tímido. Sí coincide con esa definición de tímido, con ese concepto, o pondríamos otra palabra ahí? No sé, la verdad, no sé, pero creo que, ¿cómo se llama? Perdona, ¿quién hizo el comentario? Pinchiños Sánchez. Pinchiño Dejémoslo. Sánchez. No, creo que está lo que quiso decir Sánchez, en mi opinión, no puedo estar equivocado, pero en la calle da la posibilidad del jugador expresarse de una manera mucho más espontánea, de que a veces un contexto en que hay un entrenador diciéndole lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, puede ser eso, ¿no? Y ahí yo quería hacer parece importante. Otra cosa que dicen es que la periodización táctica encasilla el jugador. No sé si ustedes allá en Colombia dicen así. En Argentina creo que es así. Encasillar el jugador, ¿no? Castrarle. ¿Sí? ¿Ustedes entienden así? Sí, Porque sí. la periodización táctica es una metodología. Quien encasilla el jugador es el entrenador. Si el entrenador tiene una idea de juego, tiene una forma pedagógica de enseñar que lleva a robotizar, el equipo va a ser cerrado, robótico, y si hay un entrenador que tiene una idea abierta, que tiene una pedagogía más abierta, los jugadores van a tener la tendencia a ser más abiertos y espontáneos, es decir, no tiene nada que ver con la metodología. Ok, bueno, dice, aquí ya puso Pinchiño Sánchez, ya nos está poniendo ahí su comentario, dice que su nombre es Nilson, presidente del club Rinil. Nilson Sánchez se llama, es de Neiva, Huila, y es nacional de John Lozada. Ahí está el comentario de Silvio Mieres que dice: ¿qué diferencia hay entre la periodización táctica y el microciclo estructurado? Yo creo que este tema entre la periodización táctica y el microciclo estructurado ha sido un tema de comparación, porque han sido dos metodologías que han sido impulsadas de distintos ámbitos, ¿no? Pero a la par, y se han encargado, todo este entorno del fútbol se ha encargado de, en vez de tomarlas, o sea, léelas, estúdialas y la que más te convenza, aplícala. Se han encargado de caer en la comparativa y decir cuál es mejor, ¿no? Y en el libro que tengo, hay una parte en donde menciona, a ver, yo no quiero tener la mejor metodología, yo quiero tener una metodología específica del fútbol. Más no te estoy diciendo que, como mencionábamos hace rato, ¿no? No estoy diciendo que sea la mejor ni la peor, estoy diciendo que es una metodología de trabajo distinta, ¿no? Y así es como se tiene que entender y manejar, como una metodología distinta, diferente, ¿no? Claro, y también si cualquiera, ¿no? Yo miré y para mí eso hace sentido, eso no hace. Y quítale lo que no hace, agarra lo que hace y forma tu propia metodología. De todo, no pasa nada, ¿no? Creo que no hay mal ninguno. Así es. Adelante, John, te cedo la palabra porque también para que también interactúes y participes. Adelante. Gracias, profe. No, escuchando al profe Julián y me doy cuenta de cómo es posible aprender mucho más del profe Julián y cómo desde su experiencia y desde su formación se puede seguir aprendiendo mucho más de esa metodología. A mi modo de ver personal, y Eduardo lo mencionaba ahora, no es de comparaciones ni decir cuál es mejor o cuál es peor, que el profe Julián también lo decía,
pero a mi modo de ver, como metodología, periodización táctica, más que castrar al jugador, le da esa libertad. Y era lo que mencionaba el profe Nilsson, de aquí del Club de Fútbol Ronil, de acá de Neiva, que desde acá le envío un gran saludo, que es un gran profe, una gran persona. Esa espontaneidad la permite la periodización táctica porque permite la incertidumbre del juego a medida de cada ejercicio que tú realizas en tu sesión. No es tan cuadriculado, por decirlo de alguna manera, no es tan cuadriculado los ejercicios que después de que pases aquí, el ejemplo que mencionó el profe Julián, Henderson recupera y siempre se le va a tener que entregar a Salah. En algún momento no va a tener como Salah poder recibir o va a tener que ser un pase largo y tal vez no es el fuerte de Henderson y va a tener que buscar otra opción. Y la periodización táctica por darle tanta importancia al juego, le permite esa espontaneidad y esa incertidumbre que tiene el juego Así en es. cada momento. Yo algo que les comparto a ambos, tanto al profe Julián como a Johnny, a la gente que nos escucha, yo cuando he tenido a mi cargo entrenadores, yo insisto mucho en que no caigamos a tener la imagen de entrenador caro. ¿A qué me refiero con entrenador caro? A ver si se entiende el comentario según el país. A ver, entrenador caro se refiere a aquel entrenador que sus niños están entrenando bajo el rayo del sol, ¿no? Y el entrenador pues se va de entrenador caro a la sombrita, con la gorrita, con los lentes, con los cacahuatitos, y que desde a la distancia todo lo maneja con el silbatazo, ¿no? Todo lo maneja con el silbatazo. Yo personalmente, yo ocupo un término que para muchos es incendiario. ¿Por qué? Porque a mí eso se me hace un adiestramiento de perros. Es decir, ese principio lo ocupan con los perros, ¿no? O sea, con un silbatazo el perro tiene que actuar ante una situación. Entonces, yo siento que al trabajar con los niños es muy importante que tú tengas este sentido, ¿cómo lo manejan en el libro? La divina proporción. Si estoy de acuerdo, vamos Sí. a meternos en esa parte, que tú tengas eso para poder tú ir identificando qué es lo que requiere el niño y que tú le hables, le exijas, le enseñes y lo orientes bajo los contenidos y las habilidades y las capacidades que su organismo a nivel neurológico, psicológico, emocional y volitivo, físico, motor, están capacitados para trabajar, ¿no? Hay unos comentarios que ya la gente se está empezando a soltar, profe Julián, profe John, los voy a tirar en pantalla para que vayamos entrando en calor y se arme un rico debate aquí, ¿no? Con la gente que nos escucha. Ricardo Cañedo Sarabia dice, el niño que aprende el juego en la calle es más espontáneo y tiene más habilidad y picardía para desarrollarse en el juego. Y el niño que aprende en la escuela y que no sale a jugar a la calle es más cohibido, ya después entenderá el juego tanto en el sentido técnico-táctico conforme se vaya desarrollando. Yo creo que hasta cierto punto sí tiene una razón, ¿no? Porque más se ha perdido mucho este juego en la calle, mucho desarrollar, muchos entrenadores modernosos, muchos metodólogos modernosos te dicen, es que les falta trabajar de esta forma, les falta trabajar este concepto, de esta manera, pero realmente si lo resumimos en algo, es que no están trabajando las habilidades motrices básicas. Es decir, el niño ya no corre, ya no lanza, ya no trepa, ya no se arrastra, ¿sí? Ya no patea. Entonces, al fin y al cabo estamos perdiendo las habilidades motrices básicas. Un niño que domine las habilidades motrices básicas, en Brasil, en Colombia, en México, en España, en Rusia, donde me digan, un niño que tenga desarrolladas las habilidades motrices básicas te va a servir para cualquier cosa, ¿no? No sé su mejor punto de vista. Bajo este punto de vista más físico, ¿no? Motriz, bastante, sin dudas, ¿no? Luego también hay otras cosas, pero sin dudas que esto es muy importante. Claro. Aquí... me gustó mucho. Adelante. ¿Te gustó mucho qué, profe? Me gustó mucho lo que ustedes dijeron ahora, ¿no? Me gustó mucho este tema del juego, ¿no? De la imprevisibilidad del juego, ¿no? La enseñanza, porque el juego, como algo más macro, nosotros podemos patronizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos cómo va, ¿no? Todos nosotros sabemos.
cómo va a jugar. Va a tener va a tener todo lo que siempre tiene. Pero cuando lo hace, no hay dos partidos iguales. Es decir, nosotros podemos, bajo un punto de vista más general, patronizar, y es lo que buscamos, ¿no? Pero hay lo que John dijo, que es la circunstancia, ¿no? El momento, el aquí ahora, que es muy impredecible. Nosotros no tenemos cómo prever, pero el jugador, por tener los referenciales bien adquiridos, va a saber manejar, improvisar, ¿no? Utilizar su creatividad para solucionar los diferentes problemas. Es muy importante que el entrenamiento se base mucho en eso, ¿no? Porque el juego de fútbol es una constante solución de problemas que el adversario nos trae y nosotros tratar de crear problemas al rival, ¿no? Jorge Jesús acá en el entrenamiento estaba haciendo un rondo con los jugadores y dijo que lo más importante del fútbol, sí, que claro que tiene que estar bien, pero tiene que pensar el juego, saber lo que hace, cuándo lo hace. Eso es muy importante y eso es el momento, ¿no? Pero más éxito va a tener en el momento cuanto más identidad, bajo mi punto de vista, y claro, competencias para hacerlo, ¿no? Porque es muy importante. Y el entrenamiento tiene que ir en este sentido, ¿no? Usted dijo ahí un ejemplo que para mí muy bueno, ¿no? Del entrenador Caro, porque hay muchos métodos de enseñanza, ¿no? Y la periodización táctica es una metodología de enseñanza-aprendizaje, donde el aprendizaje tiene que ser mucho mayor que la enseñanza. Debe aprender jugando, mucho más jugando que alguien enseñando, ¿no? Y nosotros tenemos que crear contextos que el jugador pueda llegar a las conclusiones por nuestra ayuda, por la manera como estructuramos el ejercicio, nuestras intervenciones también, pero tiene que ser algo muy rico. El profe Víctor Frade siempre dice, y para mí es genial, hubo un estudio de neurocientíficos ingleses con los conductores de taxi, ¿se dice taxi ahí? De taxi y autobús, y midieron el hipocampo cerebral de los choferes de autobús y taxi. Y el hipocampo de los choferes de taxi era mucho más desarrollado que los de autobús, porque los de autobús siempre tienen que recurrir el mismo trayecto, no tiene variabilidad, hacen siempre lo mismo. Y los de taxi no, tienen que calcular rutas, tienen que improvisar, tienen que ir, volver. Entonces, es eso lo que la periodización táctica también trata, ¿no? Que nosotros desarrollemos jugadores espontáneos, creativos, inteligentes, y eso tiene que ver con la manera como manejamos el entrenamiento. Así es. Si me permite, voy a citar unas letras de su libro para más o menos entender esta parte y que podamos ir viendo, ¿no? Hay un fragmento al inicio del capítulo 2 que se denomina visión sistémica, en el cual leo de manera literal, dice: cuando un geocentrista y un heliocentrista contemplaban el Sol, su retina estaba siendo bombardeada por fotones semejantes. Sin embargo, ellos no veían la misma cosa. El primero ve un objeto brillante que gira alrededor de la Tierra, y el segundo ve un objeto brillante fijo alrededor del cual la Tierra gira, ¿no? Entonces, prácticamente estamos hablando de eso, ¿no? Según la perspectiva, pues claro, es lo que ves, ¿no? O sea, si yo dibujo un 6 en el piso y nos paramos de frente, uno va a ver un 6 y el otro va a ver un 9, ¿no? Y vamos a ver números totalmente distintos, pero al fin y al cabo es una sola forma. Entonces, aquí mucho va a depender de con qué ojos y con qué oídos te claro, predispongas a escuchar cada metodología, no solamente la periodización táctica, ¿no? Cada metodología, y evitar caer en esta comparativa de decir cuál es mejor. No, claro, todas las metodologías son distintas y tenemos que hacer nosotros la evaluación y preguntarnos. Eduardo, adelante. Eduardo, tocaste en un punto fantástico. Según las gafas que tú pones, vas a mirar cosas distintas, ¿no?
Así es. Y Víctor Frade dijo una cosa que me pareció que era la realidad, ¿no? Vino unos tipos de Francia, creo que de la Federación Francesa, y dieron a él un libro de sus métodos físicos, ¿no? Cómo desarrollan y todo eso. Y le preguntaban, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece muy bien, pero no es eso no tiene nada que ver con que tú pienses. Y Víctor Frade dijo, sí, no tiene nada que ver con que yo pienso, pero por la manera como piensan ustedes, eso está perfecto. ¿Me entienden? Es decir, desde cada punto de vista va a haber verdades. Son distintas maneras de pensar y mirar la misma cosa que es el juego y entrenamiento. Yo ocupo un dicho aquí en México y creo que va acorde, es que no hay verdades absolutas, ¿no? Creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo, verdades absolutas en el fútbol no hay, pero sí llega a haber mentiras evidentes, ¿sale? O sea, mentiras evidentes sí hay, no hay verdades absolutas, entonces nosotros tenemos que entender desde ahí. Ahora, para escoger una metodología, estaba escuchando una ponencia ahorita que hoy en día andamos con esto del confinamiento por esto de la enfermedad, estaba escuchando una conferencia muy buena en donde te hablan sobre cómo hibridar los modelos pedagógicos, ¿no? En este caso vinculados a la educación física. Entonces te dicen, a ver, hazte estas 3 preguntas. ¿Qué resultado de aprendizaje pretendes conseguir? 1. Tú tienes que tener bien claro qué aprendizaje es el que tú deseas conseguir en cuanto a tus alumnos. 2. ¿Existe un modelo que pueda aplicar y que me lleve a conseguir mis objetivos? Si la respuesta es sí, pues ya no le rasques, o sea, ya agárrate de ese modelo, de esa metodología desde ahí y aplícala, ¿sale? Después, si no hay, viene la parte de, hay 2 o más modelos que yo pueda combinar para conseguirlos, y entonces ahí es donde ya se genera una hibridación, ¿no? Una combinación de distintos métodos para que tú consigas tus objetivos. Pero ¿qué es lo que pasa, profe Julián, profe John? A ver si coincidimos en la misma perspectiva. Los entrenadores, los educadores físicos, la gente que practica deporte, no se pregunta esto. Solamente dice, ¿cuál es la metodología de moda? La periodización táctica. Entonces yo me abrazo a la bandera de periodización táctica. Ahora, ¿cuál sigue? Modelo estructurado. No, pues entonces yo soy del método estructurado. Yo me abrazo a la bandera más popular, ¿no? La más de más nombre, porque al fin y al cabo es la que me va a hacer dar una mejor imagen. Pero no tenemos este fondo, digamos que solamente es de manera superficial. Entonces, este fondo, estas 3 preguntas, yo creo que te aclaran mucho el panorama para decir, ¿qué quieres obtener? ¿Hay algo para poder obtener? Y a partir de eso tú ya decides si tomas uno solo o vas a tener que hibridar. Pero no tenemos que caer, mencionaba este ponente, decía, hay que tener cuidado con los Frankenstein, ¿no? O sea, no nomás se trata de agarrar piezas y unirlas y ya ahí está. No. Tienes que tener esa sensibilidad y ese conocimiento de causa para decir, voy a meter esto con esto y se van a combinar y van a generar esta sinergia y entonces yo voy a obtener esto. Hay que tener conocimiento para poderlo hacer, ¿no? De acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en este tema. Perfecto, pues muy importante. Vamos a mostrar 2 comentarios para considerar a la gente. Tenemos a Jorge Alberto Charri Fernández. Dice, buenas noches, desde Neiva, Colombia. Pregunta para el profe Julián. La esencia, la idiosincrasia del joven futbolista brasileño, colombiano, mexicano, entre otros, ¿se pierde al terminar de formarse en otras ligas europeas? Jorge, en mi opinión, si el entrenador es bueno, no. Si el entrenador es bueno, va a saber por qué que un jugador sudamericano va a Europa. Normalmente porque tiene ciertas calidades, ¿no? Y al llegar lá, él quita estas calidades, para mí no es buen entrenador, no tiene sentido. Y en cambio, por ejemplo, Ronaldinho fue a Paris Saint-Germain y fue estupendo, ¿no? Neymar fue al Barcelona y fue fenomenal. Yo creo que está directamente relacionado a la calidad del entrenador. Ok. Vamos a tirar otro comentario más. Ricardo Cañedo Sarabia dice,
Es muy importante que los niños desarrollen sus habilidades motrices básicas y con la ayuda de una metodología de entrenamiento combinada, ojo, aquí está diciendo combinada, les podemos aportar nosotros como maestros potenciadores. Este concepto me gustó, John, hay que anotarlo, maestros potenciadores de sus capacidades y cualidades para hacerlos pensar y comprender el juego al mismo tiempo que los vamos ayudando a crecer en sus capacidades físicas. Me encantó esto de para hacerlos pensar y comprender también. Aquí hay tres frases que me gustaron mucho. Adelante, profe Julián. No, Ricardo, ¿no? Creo que está muy bien lo que dijiste. Para la periodización táctica, este desarrollo físico va a ser hecho bajo una idea de juego, va a ser hecho con situaciones de una idea de juego. Esto es lo más importante. La periodización táctica está estructurada de una manera que no necesita cosas accesorias, cosas fuera del fútbol para desarrollar un jugador, ¿vale? Entonces, el desarrollo físico está muy bien planificado en la periodización táctica, ¿no? Por el morfociclo patrón, y va a ser alcanzado bajo la operacionalización de dicha lógica. Ok. Para ir perfilando el cierre de la charla, bueno, antes John, te cedo la palabra. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Qué dudas te han generado hasta el momento, John? No, profe, el profe Marcelo Bielsa decía que en unas palabras suyas que antes de ser entrenador hay que ser profesor de educación física, y cómo esto que mencionaba ahora, de cómo a partir del fútbol también se pueden potencializar las habilidades motrices, y era lo que mencionaba el profe Julián Tovar, y lo decía Xavi Tamarit, no es necesario en algunas ocasiones hacer cosas en la sesión de entrenamiento que en un partido de fútbol el chico no lo vaya a encontrar. Algunas veces esos circuitos de coordinación, de fuerza, repeticiones, el profe Xavi decía, lo que puedas hacer jugando, allí va incluido todo, y creo que tiene mucho que ver con esto que también menciona el profe Marcelo Bielsa, y lo decía ahora el profe Julián, cuando mencionaba de lo que tiene que hacer un niño de 6 a 8 años, ¿no? Es jugar, y el juego le va a dar absolutamente todo para que este pueda llegar a ser un chico que sea bien formado. Así es. Pues bueno, a mí me gustaría, para ir perfilando el cierre de la charla, profe Julián, que habláramos así como que muy a grosso modo, ¿no? Sobre cómo es que se aplican todos los principios metodológicos de la periodización táctica en aquellos entrenadores que quieren trabajar con niños, ¿no? Niños, en lo que es el fútbol base, fútbol formativo, fútbol infanto-juvenil, fútbol de iniciación, fútbol de formación. ¿Cómo se aplican estos principios, hablando que las escuelas de fútbol en promedio entrenan de 3 a 4 días a la semana, ¿no? Y que van un día sí, un día no, y que sus partidos son de 1 hora, muy distinto a un partido de 90 minutos, a cómo está pensada la metodología? ¿Es una adaptación de la metodología o es una aplicación de la metodología? Vos dijiste que los juegos tienen menos tiempo, ¿no? Pero en algunas edades, ¿no? Es equivalente el desgaste, ¿no? Porque pese a que no es el mismo tiempo tal y cual, pero para ellos es muy desgastante este tiempo, ¿no? Yo pienso que los principios metodológicos son herramientas que van a ayudar al entrenador a operacionalizar su idea y adquirir lo que esta idea necesite, ¿no? Cuando digo eso, estoy diciendo técnico, físico y todo eso, para que ella, de hecho, ocurra, ¿no? Entonces, estos principios metodológicos van a ayudar al entrenador en los entrenamientos, ¿no? Para montar las sesiones de entrenamientos, para diseñar las tareas. Yo creo que, lógicamente, ¿no? Es una pregunta que teníamos acá, quizás 1 hora y poco para profundizarla, pero los principios metodológicos de la periodización táctica, que son las propensiones, la progresión compleja y la alternancia horizontal en especificidad, van a ayudar al entrenador a lograr lo que desea hacer,
por ejemplo, las propensiones nos dice que el contexto, es decir, el ejercicio, tiene que estar propenso para que determinada cosa pase muchas veces más que otras cualquiera. Es decir, yo quiero, por ejemplo, mejorar, entrenar, desarrollar la presión y coberturas, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo tengo que crear una tarea en que la presión y la cobertura pase muchas veces para el equipo que estoy dando énfasis. Es decir, yo no puedo pensar en trabajar presión, cobertura, ayudas, si el equipo tiene el balón todo el momento, no tiene el sentido. Entonces yo tengo que diseñar una tarea para que estos tipos estén más tiempo sin balón. Doy un ejemplo. Por ejemplo, un 8 contra 4, en que los 4 están, por la configuración del ejercicio, siempre empiezan sin balón. Yo por ahí garantizo que ellos van a tener más tiempo defendiendo y haciendo lo que yo quiero que los otros. Otras cosas que van a ayudarme a atingir mis objetivos, ¿no? El número de jugadores, el espacio que el ejercicio pasa, el tiempo de ejercicio y el tiempo de descanso, ¿no? Esta gestión del desempeño y de la recuperación, ¿no? De la fatiga, ¿no? Generada por el desempeño. Esto va a influir directamente. Y te doy un ejemplo muy claro, en este mismo incluso. Yo quiero trabajar la presión y la cobertura de una manera muy intensa, muy agresiva, y hago, qué sé yo, un juego ahí de 3 minutos, ¿no? En que 2 minutos, que el jugador va a fatigar muchísimo, y doy una recuperación de 1 minuto para volver a hacer otra vez. Es decir, voy a generar una fatiga acumulada que por más que los jugadores quieran presionar bien, no lo van a poder porque no tienen condiciones físicas para hacerlo, porque no recuperaron bien. Es decir, las propensiones también tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la proporción de desempeño y recuperación dentro de esta tarea para permitir que lo que quiero entrenar, de hecho, yo entrene? Entonces, las reglas son muy importantes, son condicionadoras, ¿no? De lo que va a suceder. La complejidad de la tarea es importante, la progresión dentro de una sesión, dentro de los diferentes días, ¿no? El tipo de esfuerzo que se hace. Entonces, los principios metodológicos son las cosas que van a ayudarnos a lograr nuestros objetivos con el equipo. Perfecto. A lo largo de la semana. Perfecto. Pues bueno, este tipo de contenido a mí me gustaría poder profundizar, pero como bien lo dice el profesor Julián, pues es un tema bastante complejo en donde te tiene que ser muy específico, muy puntual, en donde se entiende esta parte, y pues la verdad es que llevamos 1 hora 15 minutos de charla y pues aún así nos faltaría mucho tiempo para poderlo aclarar y consolidar, ¿no? Yo creo que uno de los proyectos que se acaba de plantear Neurotraining en su servidor como responsable de este proyecto va a ser, para la audiencia que nos está escuchando, vamos a hacer lo posible para que el profesor Julián pueda darnos un curso sobre la periodización táctica aplicada al fútbol base, desde todos los principios metodológicos que tiene que hacer, y que a partir de ese curso entonces sí podamos desglosar punto por punto, detalle a detalle, porque esta charla pues es una charla entre amigos, una charla de café, en donde yo agradezco la comunicación que tengo con John, la apertura y la disponibilidad que mostró el profesor Julián para esta charla, y creo que por los comentarios, basándome en eso, ha sido una excelente charla, y ha sido una charla en donde ha habido muchos conocimientos, ¿no? Mucha adquisición de conocimiento por parte de la gente. Yo agradezco los buenos deseos que nos manda el profesor Sánchez de ahí de Neiva. Nomás le quiero aclarar, no soy Ricardo, soy Eduardo. Le agradezco esa parte. Hay un comentario, profe Julián, de Porfil Villarroel Camacho, dice: excelente, es una planificación que debe tener pocos objetivos para poder trabajarlos bien, ¿no? Porfil, estás 100% correcto. Esto es lo que dice el principio metodológico de la progresión compleja. Nosotros tenemos una idea entera, ¿no? Pero
si imagínate que cómo vamos a entrenar la idea entera, no tiene coherencia porque no va a haber repetición y énfasis suficiente para la adquisición ocurrir. Entonces, lo que tenemos que hacer a lo largo de la semana, cuando planificamos una sesión, es jerarquizar y definir prioridades, que es lo que necesitamos mejorar, ¿no? A todos los niveles. Entonces, eso es muy importante. Excelente. Yo a este comentario hay otro dicho aquí en México que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, prácticamente estamos hablando de eso, ¿no? Hay entrenadores que se quieren hacer los modernosos y que quieren meter 1001 contenidos y quieren hacer en un mes al próximo Messi, al próximo Neymar, al próximo Falcao, y pues estamos pero totalmente mal, ¿no? Estamos totalmente mal de este enfoque que le estamos dando. Pues bueno, a ver, John, vamos a cerrar contigo. ¿Algún comentario, duda, pregunta? Tú que eres la voz de esta gente que nos está mandando comentarios, ¿qué dudas hay, qué comentarios para poder cerrar la charla del día de hoy con el profesor Julián, que ha sido muy enriquecedora? Sí, profe Eduardo, claro que sí, ha sido bastante enriquecedora. Importante estos espacios de cómo se puede dar a conocer la periodización táctica en los procesos de fútbol base, porque el profe Julián mencionaba algo, y es que esta metodología se hizo pensando en el fútbol de alta competencia, pero que también se puede adaptar a las etapas de formación. Y considero que bueno, he insistido todo el tiempo en esto, y es, a mi modo de ver, la mejor en cuanto a aplicabilidad en los procesos de formación, porque es la que permite al chico vivenciar el juego, es la que le permite al chico en cada momento, en cada fase del juego, que aunque ellos no lo saben, que hay fases de transiciones y todo esto, ni mucho menos conceptos tácticos, como mencionaba el profe Julián ahora, de coberturas, de presiones. Ellos no entienden esto, pero que su cerebro, a medida de la práctica, a medida de la ejecución, a medida de la repetición de esas situaciones, van tomando esos conceptos que a largo proceso pues se viene a formar en un modelo y una idea de juego, ¿no? Entonces, encantado, profe Julián, por escucharlo. De verdad que ha sido gratificante este tiempo. Profe Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que ha sido un honor para mí poder compartir con ustedes este espacio, y siempre presto a escucharlos y aprender de todos un poco más. Excelente. Profe Julián, me gustaría que nos platicara qué proyectos trae, si va a sacar otro libro, si va a dar algún curso, si va a entrenar, si ya lo vamos a ver en las divisiones menores del Real Madrid, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con el profe Julián? No, antes de más, Eduardo, me gustaría darle gracias otra vez por la invitación. La realidad es que me gustó muchísimo estar acá con ustedes, con John. Me encantó conocerte, John. Y también ahora ha pasado ahí un comentario de Ricardo, ¿no? De Ricardo Sá. Es un amigo que yo tengo en el fútbol, un buen amigo, y estuvo ahí en México, en Necaxa, ¿no? Sí. Estuvo ahí en Necaxa como preparador físico, un grandísimo profesional. Entonces, me gustaría saludarlo. Yo estoy en el Figueirense ahora, ¿no? En la formación. Tengo un proyecto de seguir entrenando formación, pero en niveles muy altos, ¿no? Y después ir como ayudante asistente a un nivel profesional, quedarme ahí unos 2, 3, 4 años para intentar hacer mi trayectoria profesional como entrenador, ¿no? Y ya ahora, aprovechando el periodo para estudiar, aprimorarme y producir conocimiento. Más libros, no sé. Dio bastante trabajo ahora toca estudiar otras cosas también, que es muy importante, y quizás ahí en el futuro producir alguna otra obra, pero creo que para la periodización táctica esta fue mi contribución. Y está muy completo, ¿eh? O sea, no es algo que tengamos que decir que tiene que haber una parte 2 o parte 3 de este libro, porque a los que hemos tenido la oportunidad de leerlo,
la verdad es de que está muy completo y te da para que sea un libro de consulta constante. O sea, este libro lo vas a poder ocupar y viene muy bien explicado, muy bien ejemplificado. Y la verdad es de que el que podamos seguir leyendo lo que redacte el profesor Julián, pues va a ser un gusto, un honor. Y reitero, profe, mire, yo le comparto estas experiencias. Ha habido gente, ¿no? Así como usted que redacta libros o da cursos o son destacados en algún tema y a la hora de que reciben una invitación para participar en un foro como este, en donde no hay unas presentaciones, no hay diapositivas, no hay láminas de apoyo, pues no se sienten del todo seguros, ¿no? No se sienten del todo seguros y te dicen, ¿sabes qué? Si no es con diapositivas yo no voy porque entonces yo no te lo voy a poder explicar bien. Y entonces ahí se ve un conocimiento, yo lo determino así, yo desde mi perspectiva, es un conocimiento artificial. ¿Por qué? Porque tú necesitas forzosamente de estas diapositivas, de este material de apoyo para explicar algo. Y ahorita estamos viendo a un Julián hablando de forma natural, espontánea, dando conceptos, compartiéndole a la gente, reconociendo el conocimiento que él tiene y además esa forma de dar a entender las cosas, ¿no? Que eso es muy, muy importante y muy significativo. Entonces le agradezco esta participación. No va a ser la primera ni la última, o por lo menos de nuestra parte como Neurotraining no va a ser la última. Las puertas están abiertas. Es un honor poderlo tener. Y pues bueno, vamos a concluir la charla. No sé si profe Julián quiere hacer un comentario final de cierre, algo, sus redes sociales, dónde lo pueden seguir. Vale. No, yo estoy en Instagram, Julián B. Tobar, ¿no? Me gustaría otra vez darle las gracias. También indicar, ¿no? Un web, periodización táctica.com.pt, creo, que es este sello que lleva el libro, ¿no? Es de esta marca. Ellos son los responsables por dar las formaciones, las capacitaciones. Entonces, si quieren informaciones dignas, van a encontrar en este web sitio, ¿no? Está confirmado por Frade, ¿no? Entonces es muy confiable. Y otra vez dar las gracias, me encantó y estoy a disposición ahí para seguir hablando de fútbol. Perfecto, pues bueno, con esto terminamos la transmisión del día de hoy. Cabe mencionar de que aproximadamente en una hora, más o menos en un lapso de una hora, vamos a volver a abrir un espacio de transmisión en vivo, solamente para asignar las 2 becas que tenemos prometidas para el curso del día de mañana con el coach Juve Vargas, en donde él les va a dar un curso sobre dosificación de las cargas en el método de entrenamiento FIT, HIIT y Tabata. Entonces en una hora más o menos vamos a estar aquí conectados con el coach Juve para poder hablar sobre esto. Y no se les olvide seguirnos el día lunes. Tenemos una charla desde España con el doctorante especializado en educación física, Javi Giles, en donde nos va a hablar el impacto de la educación física en la sociedad actual. Entonces con esto terminamos una transmisión más, la 10ª transmisión más. Profe Julián, que mal educado soy, se me olvidaba algo. Nosotros como Neurotraining normalmente solemos hacer esto, ¿verdad? Aquí está en pantalla y se lo leo tal cual, dice: se otorga el presente reconocimiento a Julián Bertazo Tobar por su destacada participación en el desarrollo magistral del tema, la periodización táctica en el fútbol base, realizado desde Cuernavaca, Morelos, México, a los 31 días del mes de julio, firmado por el COO Junior Yáñez, que no puede estar con nosotros, su servidor Eduardo Mancera y John Lozada. Entonces, pues bueno, muchas gracias, profe. Yo se lo voy a hacer llegar a usted este reconocimiento, porque ha sido muy bien. Entonces, pues bueno, concluimos la transmisión del día de hoy. Que tengan buenas noches todos los que nos escuchan. Profe Julián, no se me vaya a ir tantito.